creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras vienen después de haber aceptado a Jesucristo en mi corazón. Pero en el momento de aceptarle y que se efectúe ese nuevo nacimiento espiritual, recuerden, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo, ya que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es, noten el adverbio, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, en ese momento, hermanos, entramos directo a la familia de Dios. Y no hay marcha atrás, porque una vez siendo hijos es para siempre. Y además las garantías que Dios nos da por medio de su palabra nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Entonces, perdón de pecados, vida eterna, el Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos, somos bendecidos. Y nos ha dado la iglesia para que crezcamos en ese conocimiento que emana de él y que crezcamos y veamos, hermanos, el ejemplo a seguir que es Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y nos ha dado dones, preciosos dones, Efesios 4, habiendo dado dones a los hombres. Esos dones espirituales, porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Creemos que Dios está aquí, porque bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y nos ha dado dones, por lo menos uno a cada uno de sus hijos. Claro, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, precioso ministerio, que podamos nosotros hablarle a las personas que en Cristo hay salvación, perdón de pecados, y que después de vivir enemistados, ahora pueden ser reconciliados por medio del Evangelio. Y ese ministerio es constante en la vida de cada creyente. Los dones son los que la iglesia necesita para crecer, como Dios quiere que crezcamos, hermanos. Dios quiere que la iglesia crezca, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con mucha astucia las artimañas del error. Crezcamos, hermanos. Dios quiere que sus hijos crezcan. Cuando Dios nos ha bendecido y prestándonos hijos físicos, biológicos, sí o no, nuestro anhelo es verlos crecer. Y ya cuando crecen queremos verlos chicos. Pero queremos verlos crecer. Dios anhela ver crecimiento en nosotros que somos sus hijos. Y la iglesia ha de crecer en pro de los dones que Dios ha dado a cada uno de nosotros para, como dice Efesios capítulo 4, versículo 11, en donde Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Los santos somos nosotros. Me incluyo. ¿Para qué perfeccionarnos? Para desarrollar la obra del ministerio. ¿Sí? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y luego dice, para algo muy importante, hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso estamos. Y la pregunta sería, ¿quién edifica la vida de los santos? Los santos, o sea, ustedes edifican la vida de los santos. ¿Sí?
Porque Él constituyó a unos de esta forma, a estos y otros de esta forma, y todos contribuyen al cuerpo de Cristo para que puedan aportar sus dones y, ¿por qué no decirlo?, los talentos. Porque un don es dado por Dios. Un talento en cierta forma, sí, pero un talento es una habilidad. Ejemplo, yo puedo aprender a tocar guitarra, a lo mejor tengo el talento de tocar de la música, tengo un oído que tiene buena captación a la música, etcétera. Son talentos y se pueden adquirir, se pueden pulir, se pueden desarrollar, pero un don es diferente. Es algo que Dios te ha dado espiritualmente para desarrollarlo y ponerlo en práctica al servicio de los santos, hermanos. Por eso la iglesia tiene que crecer en pro de los dones que Él ha dado a cada uno de nosotros, que somos la iglesia. Podemos llenar la iglesia, hermanos, de muchas personas si, créanlo, hacemos a un lado este libro, que es la palabra de Dios, y nos concentramos en el activismo, nos concentramos en el modernismo, hablando de lo que podemos meter aquí en la iglesia para llenar la iglesia y llenar estas bancas que en cantidades calculamos 200 personas, es la cantidad más menos de aquí. Lleno, lleno. Podemos hacer muchas cosas llamativas. Poner show de luces, menciono mucho esto. Poner tantas cosas que llamen la atención. Música del momento, hermanos, música del momento. Y de paso traernos un artista o un jugador famoso. ¿Saben, hermanos? Esto hace que se llenen las iglesias. De veras. Y de paso damos una tamalada. Pero la pregunta sería, ¿es la forma de Dios o es la forma del hombre? Hermanos, cuando es de Dios, permanece. Cuando es del hombre, permanece un tiempo, pero después se desvanece. Así que yo les invito para que consideremos cada día la importancia de los dones que Dios nos ha dado. Y una pregunta, ¿ya descubriste cuál es tu don? ¿Ya lo descubriste? ¿Estás a punto de descubrirlo? ¿Dónde lo vas a descubrir? En la palabra de Dios, por supuesto, ya lo tienes. Pero ¿dónde lo vas a descubrir? Alguien que me diga. ¿Dónde vas a descubrir tu don? Gracias. Practicándolo, no hay otra forma. Practicándolo. ¿Dónde? Es la pregunta siguiente. ¿Dónde? En la iglesia, exacto, hermanos, en la iglesia. ¿Cuál iglesia, por favor? Jesús es el camino. Jesús es el camino. Iglesia local, iglesia bautista. Jesús es el camino. Somos una familia, hermanos. Somos miembros los unos de los otros. Y a Él le plació, al Señor, que en este lugarcito se estableciera una iglesia local de sana doctrina, quiero decirlo. Y es ahí donde tenemos que poner la mirada y trabajar juntos en amor, en armonía, para que Él reciba la gloria que merece. Ok, hermanos, el texto de memoria es Romanos 12, 18. Búsquenlo, por favor. Les invito para que participemos al respecto de esta enseñanza. Créanlo, no lo sé todo, estamos aprendiendo. Sin embargo, creo que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y nos va a enseñar y nos va a acomodar las cosas como Él lo hace, Dios en su palabra. Si alguien tiene ese versículo, lo puede leer para participar. Muchas gracias, hermanos. Este versículo está en contexto de Romanos capítulo 12 y por supuesto que enmarca los dones espirituales. Dice el versículo, déjenme llegar a él si son tan amables.
Romanos 12, 18, y dice así como leyó el hermano Daniel, si es posible, ¿sí? O sea, nos está diciendo, hermanos, que hay recursos, que hay alternativas para podernos apegar a los principios bíblicos de la palabra de Dios, y en él las cosas sí son posibles. No va a ser fácil, sí es posible. Pero dice, en cuanto dependa de vosotros, hay cosas que dependen de mí, hay cosas que dependen de Dios, hay cosas que no dependen de mí. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué es lo que depende de mí? Eso es lo que yo voy a hacer, lo que depende de mí. Yo no tengo el poder para cambiar el pensamiento de nadie. ¿Tú sí? No, yo no tengo el poder. No, hermanos. Yo no tengo ni la facultad, ni las herramientas, ni el poder, absolutamente nada para hacer cambiar a nadie. Pero puedo cambiar yo. Yo sí puedo cambiar con la ayuda de Dios. Cambiar en aspectos, en actitudes, cambiar los pensamientos. Como dice Romanos en el contexto que vinimos hablando. Si alguien no quiere avanzar, ¿yo qué tengo que hacer? Avanzar. Si alguien no quiere servir, ¿yo qué tengo que hacer? Servir. Si alguien no quiere perdonar, ¿yo qué tengo que hacer? Perdonar. Si es posible, dice el Señor, en cuanto dependa de ti, estad en paz. Y no en pleitos, y no en guerras, y no en desavenencias, y no en tantos desacuerdos que constantemente generen una relación tóxica, le llaman, constante, cada día pleitos. Imagínense, hermanos, un hogar en donde cada día estén los pleitos. Cada día las desavenencias, cada día los desacuerdos. Ahora, yo sé que en muchos hogares, incluyendo el de un servidor, hay conflictos. Yo me atrevo a decir que no hay un matrimonio que no tenga conflictos. Todos los matrimonios tienen conflictos, ¿sí o no? Al menos el mío tiene muchos conflictos. Familias tienen conflictos, padres con sus hijos tienen conflictos. Sí, yo tengo los conflictos con mis hijos, definitivamente. O sea, imagínense, no puedo decir, no, yo los tengo a raya, pues. No, no es cierto, hermano, mentiría rotundamente, y Dios lo sabe. Pero sí les puedo decir que por la gracia de Dios no es el pan de cada día. Eso sí lo puedo decir. Pero hay hogares de que están constantemente, iglesias constantemente peleando, desavenencias. Hermanos, voy a hacer lo que depende de mí. Y Dios me dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, hermanos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Les gusta estar peleando, hermanos? ¿A quién le gusta estar peleando? Bueno, quiero decirles que hay personas que sí les gusta estar peleando. Sí les gusta estar peleando. Yo no quisiera, hermanos, en mi casa, que es su casa, tener ese ambiente constante. Créanlo, la paz de Dios es la que necesitamos. Y los más beneficiados somos nosotros. Esa paz que tuvo el Señor cuando el hermano Oscar predicó un miércoles, y yo ya había llegado a ese pasaje, y he llegado, y muchas veces, pero qué bonito y qué bendición que Dios usa su iglesia, y nos comparte Dios en la palabra, y los que nos enseñan ángulos interesantes. Y yo cuando lo escuché dije, Señor, yo quiero esa paz, que ni aún yo mismo lo puedo entender. Cuando tú dormías en la tormenta, en la tempestad, increíblemente, hermanos, ¿cómo puede ser posible? Uno se pregunta, los discípulos se preguntan, después de echarle todo el empeño, eran expertos en la materia, por así decirlo, y vieron las tormentas, la lluvia, ya les llegó el agua hasta el cuello, podemos decirlo.
Y muchas veces así estamos tú y yo, peleando, buscando recursos, alternativas, que no digo que sean malos, pero nos olvidamos de que tenemos al que todo lo puede. Solo tenemos que voltear a verlo a Él y decir, Señor, claro, no como los discípulos, porque ellos van y ¿cómo es posible, hermanos? Yo me quedo, ¿cómo es posible? O sea, ¿acaso el Señor no sabía lo que estaba sucediendo? Sí, pero Él ¿cómo estaba? Durmiendo sobre un cabezal, dice la palabra de Dios. Qué precioso ejemplo. Y ya cuando lo despiertan, el Señor les exhorta y les dice, ¿qué les dijo? ¿Cómo les dijo? No me acuerdo. Pero sí los exhortó. Y ellos todavía en la exhortación, sí les dijo así, ¿verdad? Hombres de poca fe. Y cuando le dice, Señor, es que tú no tienes miedo, no tienes miedo que nos estamos muriendo aquí, ya Pedro ya no sabe qué hacer y él es el bueno. No tienes miedo que perecemos. Y el Señor los exhorta y hombres de poca fe. Y el Señor, hermanos, vean el panorama, dice en alta voz, al mar, al viento, le dice, calla, enmudece. Y todavía los discípulos dudaban de él. ¿Saben por qué? Porque dicen, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Pues ese Señor es tu Dios, es mi Dios. Es el que me salvó, el que vive en mi corazón, el que me ha preparado una mansión celestial. Y Él promete y Él cumple. Y yo voy para allá. Es mi Dios. Es el Shaddai. El que todo lo puede. Somos sus hijos, hermanos. Y entonces, esa paz que Pedro también cuando lo iban a decapitar, ¿cómo es posible? Te van a mochar la cabeza al siguiente día. Yo no sé quién puede dormir pensando en esto. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el texto es Romanos 12:18. ¿Qué dice? Si es posible. Ese es el texto. Hermano Efraín, usted nos ayuda por favor a dirigirlo. Yo creo que varios lo pueden decir ya de memoria, ¿verdad, hermanos? Sí, 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 adelante. Sí, sí, claro que sí, muy bien. Sí. Exacto, muy bien. ¿Alguien más que quiera unirse y compartirlo? Con toda confianza, ¿eh? Romanos 12:18. Empieza con la palabra, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Inténtenlo, hermanos, esto es bueno. Recuerden que tenemos una hora de enseñanza y les he dicho que la enseñanza con la predicación es exactamente lo mismo, hermanos, lo mismo. Hay una pequeña diferencia, una 10 milésima, en que la predicación y la enseñanza es cuando ustedes pueden participar. Hermano Francisco. Muy bien, ahí está. Vamos a ir aprendiendo. La escuela dominical es para que pregunten, para que interactuemos. Esto ayuda mucho, hermanos, también, para que no nos gane el sueño. También ayuda mucho, ¿eh? ¿Alguien más? Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Muy bien, gracias al Señor. ¿Se fijan que vamos a ir ganando un poquito esta línea de pensamientos? A ver, hermanas solas, sin la Biblia. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Muy bien, varones. Romanos 12:18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres.
juntos. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Dice todos, no dice unos cuantitos. Todos, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, nos trasladamos al capítulo 12, ahí mismo, pero el versículo 8. Para tomar el contexto, hermanos, una vez más, sitúen su mirada en el versículo 6, Romanos 12, 6, si son tan amables. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el último que está aquí en esta lista, dice que es el don de la misericordia, el que hace misericordia. Todos estos dones, hermanos, el don de profecía, ya lo explicamos un poquito, tal vez habría que profundizar, pero recordemos que la profecía es una persona que predica, que transmite la verdad divina hacia el hombre. Un profeta es el que predica lo que Dios dice y lo transmite a las personas. Antes era de una manera muy diferente las formas de predicar. No tenían la Biblia escrita, sino que Dios hablaba de otras formas. Pero hoy Dios habla por su palabra, viva y eficaz, no por otra forma. Y podemos predicar bajo los contextos correctos. Y eso significa el de profecía. Yo comparto lo que la palabra de Dios nos dice. No, ya no es como antes, como cuando el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carruaje, y venía un funcionario de Candace, un eunuco etíope, y se acercó y le predicó, y venía leyendo el profeta Isaías. Fíjense qué interesante ahí. Pero si alguien me dice, es que el Espíritu Santo me dijo que me acercara y me subieran 2:23 y le hablara particular, sabemos por la Biblia que tenemos que dar testimonio del Evangelio de Cristo, hermanos. O sea, no es una revelación así de que Dios me reveló en un sueño, Dios me reveló y me dijo y oí la voz y no, esto lo sabemos por las Escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Porque la Biblia lo enseña. Bien, y hay que predicar. Y luego dice que el de servir, hermanos, deberíamos de predicar las buenas nuevas, todos. Deberíamos de servir todos. ¿Por qué? Porque el ejemplo lo tenemos una vez más en Cristo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para, si el ejemplo me lo da Él. Hermanos, el don de servir es muy importante y deberíamos de practicarlo, de ponerlo en marcha. El que enseña en la enseñanza va de la mano con la predicación, ¿sí? A propósito, Jesús predicó o enseñó con el ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Una predicación, una enseñanza no es, hermanos, no es, una vez más, no es la teología sistemática, la exégesis absoluta, la elocuencia, las herramientas habidas y por haber, hebreo, griego y arameo. Eso es bueno. Hay que prepararse, hay que ver materiales, compendios, Matthew Henry, concordancias. Eso está bien, hermanos. Eso está bien. No estoy diciendo algo que no es, pues. La preparación es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sin embargo, la predicación y la enseñanza no radica única y exclusivamente ahí. Ya les prediqué, ya les enseñé, miren hermanos, ya puse tantas herramientas aquí. No, un Carlos Spurgeon. Hermanos, la predicación y la enseñanza se hace efectiva cuando nos relacionamos los unos con los otros. Cuando te haces a un lado del atril, te haces a un lado del púlpito y te ven y te conocen y ven cómo te ríes, ven cómo te comportas, ven cuando te enojas, ven cómo le hablas a tus hijos, ven cómo le hablas a tu esposa, cómo te conduces con las hermanas.
desde las más pequeñas hasta las más grandes. ¿Te das cuenta? Acaban de pasar días significativos, por decir así. El día del 14 de febrero. ¿Y luego cuál siguió? Ya no me acuerdo. ¿Del 14 para adelante? ¿Cuál fue? No, estoy mal, ¿verdad? Pero bueno. El día del amor y la amistad. Sí, hermano, ¿estamos bien? Y podemos adornar la iglesia con muchas cosas, muchos corazoncitos. ¿Está bien? Se vale. ¿Por qué no? Y yo les voy a predicar un tema del amor. El amor del esposo para con la esposa. Y aquí estoy. Y de repente llego allá y ¡órale! Un cachetadón que me da Dulce. Creían que yo a ella, ¿verdad? Y la pregunta, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Salimos y ya no estamos peleando unos con otros aquí. Hermanos, es que el día de San Valentín, espérate, San Valentín es un católico. Ahora, no me malentiendan, si alguien dice, hermano, ¿por qué no hacemos el día del amor y amistad? Háganlo, hermanos. Ayúdenos. Sí se puede hacer, ¿por qué no? Pero con los equilibrios. El día de la independencia. ¿Se puede hacer o no se puede hacer, hermanos? Sí, háganlo. O sea, lo hicimos durante muchos años. Lo dejamos de hacer porque ya no había respuestas. Pero si alguien lo quiere hacer, lo puede hacer, hermanos. De veras, lo pueden organizar bien. Nada más cuidado. No van a hacer, viva don Miguel Hidalgo, el cura Miguel Hidalgo Costilla, porque pues eso ya no. Eso lo he visto en algunas iglesias bautistas. Lo han hecho. En iglesias bautistas, feliz día de San Valentín. Es como el día del papá o de la mamá, mejor dicho, que todavía tiene más énfasis. ¿Será que el 10 de mayo hay que tratar bien a nuestra mamá solamente? Mientras Dios nos la deje, hermanos. El día que ya no la tengamos, vamos a lamentarlo bastante. Ah, pero nomás hoy el hijo se acuerda de la madre porque hoy es el 10 de mayo. ¿Se dan cuenta cómo a veces nos inundan más las tradiciones que los principios bíblicos? Entonces, consideremos los dones, hermanos. La enseñanza se da con el ejemplo. El que exhorta es un don muy importante, muy, muy tremendo, ese don. La exhortación, que nada tiene que ver con regaños. El que reparte con total liberalidad, que no se está fijando realmente en el estado de cuenta, ¿verdad? Que sencillamente da y que su mano derecha no sepa lo que su izquierda. Lamentablemente en algunos lugares se exigen estados de cuenta. Gracias a Dios que el hermano aquí nos da un estado de cuenta cada cierto tiempo y atrás pone el tabulador y pueden tener ustedes acceso porque hay que ver cómo se están manejando las finanzas y el hermano ha cumplido fielmente desde muchos años atrás y ahí está el informe. Pero hay quienes a veces quieren un informe más detallado, un análisis de su estado de cuenta. Hermanos, la obra del Señor es muy diferente a un banco. Si yo quiero un estado de cuenta, pues pregúntenle a Daniel. ¿Verdad? Daniel le va a dar santo, seña, por así decirlo, de su dinero. Aquí no es así, hermanos. Hay informes, porque hay quienes, oh, ¿dónde se está yendo mi dinero? Hermanos, tengamos mucho cuidado. Sí, mucho cuidado. ¿Pensamos que Dios necesita nuestro dinero? ¿Alguien cree que Dios necesita nuestro dinero? Hermanos, Él es dueño de oro y de plata. Y de lo recibido de tu mano, te damos. El que preside con prontitud, ¿sí? El que preside, el que está al frente, el que dirige, tiene que ser ejemplo. Y luego, hermanos, dice el que preside con solitud y luego el que hace misericordia, ¿cómo es? O sea, nos da la pauta. ¿Cómo debemos de emplear ese don? Con alegría, gracias. Así que la misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Misericordia, ¿sí? Estuvimos hablando de la misericordia de Dios, que es
el amor incondicional, es la compasión y fidelidad inquebrantable hacia la humanidad manifestada al perdonar pecados, aliviar sufrimientos y ofrecer salvación. Hermanos, no merecíamos la salvación, pero por misericordia fuimos salvados y por gracia. La misericordia, ¿sí?, es algo que yo merezco, como un castigo. Merezco un castigo, pero por misericordia, dice Dios, no. Porque para siempre es. ¿Verdad que yo necesito una corrección de parte de Dios? ¿Tú no? Yo sí. Pero ¿sabes qué hace Él? Dice, no te lo doy. Tengo misericordia. Y es nueva, se renueva, se renueva, se renueva y se renueva. Yo lo merezco. Pero Él dice, no, tengo misericordia. La gracia es un regalo que no merezco, pero Él te lo da. Como la salvación, hermanos. No lo mereces, pero yo por gracia, como un regalo, te lo doy. Hermanos, por la gracia de Dios estamos aquí. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido mal. Estos son términos interesantes. Recordemos, hermanos, que en cuestión de los dones que Dios nos ha dado, no solo se trata, por favor, hermanos, no solo se trata de saber, de conocer, se trata de hacer. ¿Sí? Se trata de hacer. No se trata solo de decir, sino de hacer y de permanecer. Porque dijo el Señor, os he puesto para que vayáis y lleváis mucho fruto y vuestro fruto se desvanezca, se esfume, no, y vuestro fruto permanezca. Hermanos, se trata de hacer y permanecer. Amén. Dios quiere que empecemos la carrera con gozo, que la llevemos con gozo y que nos vayamos después al mundial. A propósito, ya viene. ¿Sí saben el término que estoy utilizando? El mundial. Disculpen mis expresiones. Es mirar hacia atrás, ir al mundo. ¿Sí entiende el mundial, hermana Beba? No estoy hablando del mundial, sí, sino de irnos al mundo. ¿Cuántos ya vuelven al mundo, hermanos, en la carrera cristiana? ¿Cuántos vuelven hacia atrás? ¿Cuántos rechazan ahora al mismo maestro que los salvó? ¿Cuántos niegan del Señor? Muchos. Entonces no se trata de decir, sino de hacer y permanecer. Os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. De eso se trata, hermanos. Hermanos, no se trata de alcanzar un objetivo, que es bueno. Se trata de qué tanto me voy a mantener ahí. ¿Sí se entiende? ¿Qué tanto me mantengo ahí? Aguantando, soportando las tempestades. Y la vida cristiana así es. Es una constante lucha. Porque si no lo hacemos, hermanos, estamos haciendo las cosas a la manera de uno y no a la manera de Dios. Tenemos muchos ejemplos. El máximo ejemplo de mostrar misericordia, sin duda, es Jesucristo, y Él siempre nos va a dar las bases. Sin embargo, tenemos que entender un principio de estudio bíblico, hermanos. Hay muchos principios, alrededor de 26 yo he contado, sé que hay más. Y un principio de estudio bíblico es tomar el pasaje literal hasta donde no sea posible. ¿Sí? Es un principio. Hay las tres aplicaciones. De un pasaje puedo tener la aplicación histórica, doctrinal y devocional. ¿Estamos bien, hermanos? Son herramientas para estudiar la palabra de Dios. Con mucho cuidado de caer en los errores de jactancia y decir, yo sé más que los demás. Pero tengamos cuidado. Miren, por ejemplo, ahí en Mateo 23:1, vamos a ver un ejemplo, sin perder Romanos 12. Ahí vemos un ejemplo, dicho sea de paso, de misericordia. Mateo 23:1, si son tan amables, lleguen ahí. ¿De qué nos habla esta porción?
¿Sí lo ven ahí? El encabezado dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. En el asunto de los dones no es decir, es hacer y permanecer. Aquí dice que entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, noten por favor, hermanos, en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y los fariseos, noten ustedes. Así que todo lo que os digan los escribas y los fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés para enseñar la Torá, porque la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Pentateuco, 5 libros. Y la palabra es viva, amén. Y en la cátedra de Moisés se sientan ellos para enseñarles. Así que todo lo que os digan que guardéis, guárdenlo. ¿Y qué más? Y háganlo. Ahí está, hermanos, guárdenlo y háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras de ellos, de los escribas y los fariseos. Porque ellos dicen y no hacen. Imagínense ustedes, hermanos. Ahí hay un problema. A Jesús siempre nos va a dar las respuestas a todo. Porque usted puede decir, bueno, ¿pero por qué? Porque versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Noten ustedes, antes hacen todas sus obras por una sola razón. ¿Cuál es? Para ser vistos, sí, para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, iba a decir en las sinagogas, y las primeras sillas en las sinagogas, ¿sí? O sea, quieren el protagonismo, quieren los primeros lugares. Véanlos, cómo revolotean ahí sus mantos, sus filacterias. Aman los primeros asientos. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen, oh, rabí, rabí, que traducido es maestro. ¿Te das cuenta? Rabí, maestro. Una caravana, por favor, al rabí, al maestro. Esto es serio, hermanos, esto es serio. Ministerios de nuestro compañerismo se han estado perdiendo por esta razón. Se han estado perdiendo por esta razón. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Somos siervos inútiles, se acabó. No hay otra. No, el problema es el egocentrismo en el ministerio a veces. En nuestros compañerismos lo he visto. E iglesias se han quedado sin pastores. Lo he visto, hermanos, no estoy mintiendo. ¿Saben ustedes, hermanos, dicho sea de paso, que en esta iglesia, por la bendita gracia y misericordia de Dios, me han preguntado pastores y le han preguntado a mi pastor, ¿cómo es posible que están ustedes dos aquí trabajando? Me lo han preguntado a nivel nacional. ¿Y saben por qué? Porque hay una sola razón: la sujeción y el respeto mutuo. Eso es todo. Sé escucharle, sus consejos, y sé reconocer mis errores. ¿Quién es más, hermanos? ¿Él o yo? Cristo. Cristo. En el don de exhortación te digo algo, que un niño puede venir, escúchalo, y me puede exhortar a mí. ¿Lo crees o no lo crees? Un niño puede venir y me puede exhortar a mí, pero a veces no queremos.
Ah, a propósito, Héctor, tengo una cuenta pendiente contigo. Porque fue tu niña la que me exhortó. Sí conocen a Meli, es un caramelo andando, ¿no? La Melissa me dice, ¿por qué no viniste el domingo? Así me dijo, ¿eh? Ella, los que conocen a Meli, le digo, ¿qué le digo? Los niños nos meten a veces en apuros, ¿verdad? Con las preguntas, maestras, ¿saben lo que estoy diciendo? Mira, hija, le di todos los argumentos habidos y por haber del por qué no vine a la iglesia. Pasó esto y pasó esto, hija, y yo rara vez falto, y tuve que hablar a mi pastor, apóyeme, necesito su ayuda, tengo un caos, parece campo de guerra mi casa. Le dije todo. ¿Y sabe qué me dijo? Muy mal, Pepe. A Dios no le agrada eso. ¿Usted cree que me gustó esa exhortación? Me justifiqué hasta... Usted puede decir, no, es que sí tenía razón. De la boca de los que maman, fundaste la alabanza. Hermanos, un niño te puede llevar una exhortación aunque no lo creas. Por mucho que me justifique. Hijo, a Dios no le gusta, Pepe. No me gustó la exhortación, pero la tengo que tomar con amor. Porque me están exhortando, hermanos. Y estos hombres que estábamos viendo aquí en contexto, aman la saludación, rabí, pero vosotros, dice el Señor, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. Ahí está la respuesta. Todos sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, lo repito 2 veces, el Cristo. El que es mayor de vosotros, ¿qué dice el Señor? Sí, sí. Y hermanos, usted puede seguir el contexto de este pasaje y nos aterriza en que para hablar de los dones tenemos que hacer, no solo decir y permanecer. El don de la misericordia, hermanos, hay muchas cosas que tenemos que procesar. A veces no entendemos al 100%, pero todos los dones son importantes. ¿Alguien me dice un don, por favor? ¿Un don? La enseñanza, ok, la enseñanza ya lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Cómo tiene que ser? Con el mismísimo ejemplo, ¿sí? El don de qué más, hermanos, otro don. El que reparte con liberalidad. Es dar, hermanos, al Señor. Como en Hechos capítulo 2, los primeros discípulos tenían todas las cosas en común. Vendían las propiedades, hermanos. Miraban las necesidades. Ahora tengan cuidado, hoy en día algunos les dicen, vendan sus carros, sus propiedades y tráiganlos a los pies de los discípulos y se están enriqueciendo ellos. Tengan mucho cuidado, así le dijeron a Rodolfo, una familia que amamos mucho, porque todos estaban dando hasta escrituras en un lugar y le dijeron, ¿ustedes qué van a dar? Y se mira a Rodolfo y Karina, pues que nosotros, lo que tengan, tráiganlo. Tuvieron que llevar sus muebles. Cuidado con los contextos. Es que ahí tenemos un detalle importante. ¿Se acuerdan cuando, miren hermanos, ojalá que me pueda explicar, estos hombres, fariseos, escribas, eran buenísimos en la ley, conocían mucho, ¿verdad que sí? Pero no hacían. Y Cristo les dice en ejemplos muy palpables, escúchenlos, pero no hagan como ellos. Así de fácil. Un rabí tenía la obligación de memorizarse los 5 libros de la Biblia, hermanos. Actualmente lo hacen. Un rabí. Y transmitirlo a sus hijos. ¿Quién se sabe todo el libro de Génesis? Yo no me lo sé. Nos quedamos en Génesis 1:1 a veces. Yo no me sé Génesis. No me sé Éxodo, Levítico, Números. No me los sé. Ellos se lo saben de memoria. Ellos sí, hermanos. Créanlo. ¿Sí? Y las actitudes son las que el Señor observaba en cuanto a esto, ¿verdad? Saben, pero no hacen. Entonces, el problema es que a veces nosotros, hermanos, tomamos figuras en la Escritura que no necesariamente son las adecuadas. Ejemplo,
¿Alguien se acuerda de ese pasaje que dice, Pablo le dice a Timoteo, mas tú sufres penalidades? Gracias, no me acuerdo las citas, ayúdenme si alguien la tiene. 1 Timoteo 2, sí, gracias hermano. Y le dice, mas tú sufres penalidades, ¿verdad que sí? Como buen soldado. Yo les hago una pregunta, hermanos, ¿somos soldados? ¿Sí? ¿Literalmente somos soldados? Entonces hay que tratarlos como soldados. ¿Sí? A ver, ¿quién dice sí? ¿Quién? Eduardo, ¿somos soldados? No. Eddie, ¿somos soldados? Sí. O bueno, ya tenemos una situación acá. Ruth, ¿somos soldados? Antonio te ayuda. Sí. Otros dicen que no, otros dicen que sí. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mas tú sufres penalidades. Noten ustedes la palabra, ¿cómo? Ese cómo se importa, ¿eh? Segunda, hermano, gracias por confirmar el dato. Segunda Timoteo, capítulo, sí. Ese cómo importa. Hermanos, literalmente no somos soldados. Literalmente no estamos en el campo, en la séptima zona militar. Porque si fuéramos soldados, hermanos, yo les voy a hablar a ustedes a las 4 de la mañana y les voy a decir que se paren y les voy a decir que se vistan y que se pongan un uniforme y voy a pasar revista y les voy a hablar fuerte. Porque son, ¿qué? Un soldado literalmente en el campo es duro, es duro. No andan con medias tintas. El hermano Samuel Rincón fue sargento segundo. Toda una vida a recibir y dar órdenes militarmente hablando. Imagínense. Entonces yo los voy a tratar como soldados. ¿Sí o no? ¡Cuádrate, Sergio! Anda, y Sergio rápido se va a poner así, erguido. ¿Cómo? Hay un versículo que no les gusta a los muchachos, hermanos. ¿Saben cuál es? En el cielo no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán. ¿Cómo? No está diciendo que vamos a ser ángeles, ¿verdad, hermanos? Algunos cristianos se imaginan de que, ok, ya me voy con Cristo y luego me van a salir unas alitas atrás, una aureola y un arpa. Y voy a estar tocando ahí, imagínense, ¿a quién le gusta ver ahí al cielo, ahí en el cielo, con un arpa y con unas alas? Al hermano Manolo ahí. Y luego a un lado Oscarito conmigo, porque... Y luego, órale, Oscar, avéntate una tú. Y ahí estamos ahí, con alitas los dos, hermanas. ¿Se imagina a Oscar con alitas y una aureola y tocando el arpa? Hermanos, sino que seréis como. No está diciendo que vamos a ser ángeles. No está diciendo. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y se abrieron los cielos y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia o contentamiento, el Espíritu de Dios descendió del cielo. No es una paloma. ¿Cómo? Y muchos simbolizan al Espíritu Santo literalmente con una paloma. Cuando en Pentecostés hablaron en lenguas que son idiomas, está comprobadísimo, porque había partos, medos de Capadocia, de Bitinia, y cada uno les oía hablar en su propio idioma, glosolalia, algo que se entiende. Ejemplo, si viene una persona rusa y nadie sabe ruso y nos predica, ¿qué le vamos a entender? Absolutamente nada. Necesita alguien de ustedes saber ruso para que interprete. Entonces, cuando les dice la Biblia que empezaron a hablar en lenguas, un evento milagroso y maravilloso, eso sí, se les repartieron lenguas repartidas. ¿Cómo? De fuego. ¿Han visto algunos cuadros, algunas imágenes que están los discípulos y todos tienen una flamita ahí arriba? ¿Sí lo han visto? Literalmente una llama. Ahí están. Imagínense que iban de con, apágala. Ese cómo sí importa, hermanos. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, nos está diciendo
que tomemos, por supuesto, referencias interesantes de la milicia. Somos soldados, no de la séptima zona militar, ni aguantaríamos, hermanos, en la séptima zona militar. Son duros los militares, el entrenamiento militar es durísimo. Una ocasión, trabajando como intendente en un colegio, la directora, una directora así de estatura bajita, me dice, hermano Manolo, así me hablaba, hermano Manolo decía, por favor, lleve este oficio a la séptima zona militar, porque los muchachos de este colegio de paga, cristiano, les estaban enseñando un maestro en la escolta, ¿sí? ¿Y saben cómo lo trataban los muchachos a este maestro? Hombre, lo hacían como querían. Y yo tenía un puestecito donde atendía a los muchachos y me quedaba viendo el nombre, le hacían cantidad al maestro. Se burlaban, se reían. Y la directora me dice, mire, para ir a pedir un militar a una escuela hay un oficio. No nomás, ¿me pueden mandar un militar? No. Con mucho respeto, la directora redactó esa petición, con mucho respeto. Yo la iba leyendo, pero así, miren, ¿no? Casi le decía, oh, excelentísimos. Así, de esa forma, la directora dirigiéndose al honorable regimiento, etcétera. Cuando llego al campo militar, me llevé una camioneta ya muy viejita, una van de la escuela. Y luego al entrar, el militar, ¿qué quiere? No me dijo, buenos días, señor, ¿qué se le puede? No, ¿qué quiere? No, es que mire, traigo. Ah, ok, pásele. Velocidad, 10 kilómetros por hora, porque es la séptima zona militar, es una unidad habitacional. Así me dijo. Ahí no andar con que acelérale aquí, no, a 10. ¿Sabes lo que es andar a 10 por hora? Daniel, vuelta de rueda, y ahí va. Estoy ilustrando, hermanos. Disculpen. Y cuando llego ahí a las oficinas de la séptima zona militar, en el campo, pues ya me bajo y voy a las oficinas y me detiene un militar que estaba ahí armado. ¿A dónde va? No, pues voy a... No, usted se queda aquí, deme el oficio. Ah, no puede ver, vámonos. Me dejó ahí en el estacionamiento. Ahí están, ellos están ahí en lugares estratégicos. Él va y ya regresa un señor como de unos 55, 60 años, más o menos. Y me saludan, buenos días, soy el sargento fulano de tal. Hay una petición de ir a asesorar una escolta, etcétera. ¿Dónde nos vamos? Yo subas aquí, señor. Ya en la camioneta. Ya cuando salimos, igual a 10 por hora, dije, ¿qué hago? ¿Un militar? Le digo, ¿cómo le ha ido, señor? Bien, todo bien. Y se quitó su hora. No, todo bien, todo. Y me empezó a platicar muy bien, hermanos, muy amenamente. Y yo preguntándole, oiga, ¿y si alguien excede la velocidad o si alguien llega ebrio aquí en el campo militar? No, me lo cuartelamos, dice. Tenemos un cuartel. Aquí no andamos con eso. Hombre, hermanos, llegando a la escuela, luego la directora me dice, hermano, se presenta amablemente. Hermano Manolo, háblele a los muchachos que bajen de las aulas para que vengan. Yo emocionadísimo y fui y les hablé, órale, todos para abajo. Y ya se formaron como les dio gana, hermanas y hermanos. El militar se les quedó viendo y les dijo, señores, yo no vine a perder mi tiempo con ustedes. Yo tengo muchas cosas que hacer en el campo militar, pero es mi responsabilidad atender el llamado de este oficio. Así es que o hacen lo que les digo o me largo. No vengo a y tú párate bien. Hermanos, los enseñó duro y lo llevó a la final. Hermanos, nosotros no estamos en la séptima zona militar. Contexto. Tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Toma de referencia, sí, un soldado es disciplinado, hermanos. Un soldado es serio en lo que hace. De la misma guerra, porque nuestra lucha es espiritual y mi capitán es Cristo. O sea, somos soldados en un sentido espiritual dependiendo de Cristo, pero no somos soldados literalmente, porque les gustaría, Daniel, que yo te hablara feo. Que te hable a las 4 de la mañana y te toque, levántate, Daniel, hermana Emily, ya es hora. No os puedo tratar así, hermanos, por favor. Pero hay referencias interesantes.
El atleta, hermanos. ¿Cuántos son atletas aquí? Porque dice que también hay una comparación de atletas. ¿Sabías que un atleta es súper disciplinado? Se levanta temprano, se ejercita, no come cosas que le van a afectar. Hace un montonón de cosas, hermanos. ¿Sí? Imagínense si aplicamos literalmente la palabra de Dios, ya no nos va a gustar. Por eso ese cómo se importa. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que corre no es coronado, sino lucha legítimamente, y etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, el cómo sí importa. Pero no tomemos los principios de una manera literal, fuera de contexto. Porque ese ya es un pretexto. Me voy a volver un dictador en medio de ustedes, ¿les gustaría? Y aplicar la ley manolaica cuando no es así. Es amarnos, respetarnos, orar unos por otros, ayudarnos, poner en práctica los dones. El don de servir, hermano. Cuando tú tienes el don de servir, no necesitas que nadie te diga nada. Solito ves la necesidad y lo haces. Ya cerrando, por favor, cerrando el tiempo. En el don de la misericordia, quiero que nos quedemos con esto. El don de la misericordia, Romanos capítulo 12, es mostrar ese don hacia una persona que necesita misericordia. Y de entrada, la persona que necesita misericordia eres tú y soy yo, para empezar. Porque luego vamos a andar buscando a alguien, ¿verdad? A ver, ¿quién necesita misericordia? Tú y yo, hermano. Para empezar, tú y yo necesitamos misericordia, mucha misericordia, porque por esa misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y en el asunto de mostrar misericordia, no puedo, miren hermanos, Dios es muy claro en su palabra, porque al último menciona el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. O el amor, dice, amados los unos a los otros, ¿sí? Con amor fraternal. El amor, hermano, si no hay amor para servir, si no hay amor para enseñar, si no hay amor para predicar, si no hay amor para exhortar, hermanos, no sirve de nada. Vengo a ser como un metal que suena, un címbalo que retiñe. Primera a los Corintios capítulo 13. El amor nunca deja de ser. Cesarán las lenguas, las profecías, todo acabará, pero permanece el amor. En Gálatas capítulo 5, 22, el fruto del Espíritu empieza con amor. Y él termina con el mayor de todos es el amor. Hermanos, si no hay amor, no podemos hacer las cosas como Dios quiere. Porque abriendo pleitos, disensiones, desavenencias y todas esas cosas que Dios no quiere, los dones que tenemos, preciosos dones, no los vamos a poder desarrollar en pro de la iglesia local. Tenemos que trabajar en esas áreas, como dice el Señor. Y el don de la misericordia, el que hace misericordia, ¿cómo debe ser la misericordia? Con alegría, ¿verdad que sí? Con alegría. ¿Qué te da a entender ese pasaje? Que si vas a ayudar a alguien, lo vas a hacer con la mejor actitud. Tengo ejemplos, pero por el tiempo, estamos hablando del buen samaritano, es uno de ellos. El hijo pródigo es otro de ellos. ¿Sí? Cuando su padre lo vio de lejos, fue movido ¿y se puso triste? No, le cambió el semblante, ¿verdad? ¿Sí? El que hace misericordia con alegría. Hermanos, todo tiene que ser en base a eso. El amor, la actitud. Hay un canto, hermanos. Un canto. Ya voy cerrando, disculpen. Esto tiene que ver con los recursos. Lo dije los varones, ¿se acuerdan, varones? La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un peso,
y el Señor te ha dado. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto? O sea, yo le voy a dar a él para que me dé intereses. Mejor los llevo al banco. ¿Se fijan? O sea, imagínense, pero yo le voy a dar para que él me dé 2 pesos. Yo le doy 1 peso y tú me das 2 pesitos. ¿Sí? Y ahí voy guardando mi dinerito. Oye, espérame, eso no. Ahora hay un canto que es muy cotidiano. Cuando se levanta la ofrenda. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Eddie? El que siembra escasamente. Y luego el coro. ¿Alguien me ayuda con el coro? Sí, el otro, el más adelantito. Ese mismo, pero cada uno no con ni porque le debes a Coppel. Señor, pero es que si doy el diezmo, me quedo sin pagar las deudas. Señor, es que, Señor, no puedo, Señor. Sí. Eso es mostrar alegría, hermanos. A propósito, ese canto va direccionado a la ofrenda, a la obra misionera, hermanos. Sí, a la obra misionera. Pero mostrar misericordia, no solamente al dar, ayudar, apoyar, ver la necesidad de los otros. Hermanos, creo yo que tenemos que trabajar mucho en los dones espirituales. Mucho. En los ejemplos de la próxima oportunidad que nos den, pues vamos a hablar de las lamentaciones del profeta Jeremías, vamos a hablar del buen samaritano también, y que veamos cuáles son los ejemplos que atañen a este don precioso de la misericordia. Por lo pronto, ¿cuál es tu don? ¿Ya lo viste? ¿Ya lo descubriste? ¿Servir? ¿Cómo vas a servir? ¿Quejándote? ¿Enseñar? ¿Cómo vas a enseñar? ¿Refunfuñando? ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo vas a predicar? Sin duda es con el ejemplo, hermanos. Sin duda es con el ejemplo. Hermanos, es triste, pero la iglesia del Señor no está desarrollando los dones que Dios nos ha dado. Porque la base sencillamente no es el amor. El amor que Dios quiere que tengamos. Puede haber amor, pero hay amor, ¿a qué? Menos a Dios. A mí mismo, eso se llama egocentrismo. Amor a la familia, cualquiera que ama a padre, a madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Hay amor a qué más? ¿Al trabajo? ¿Sí o no? ¿Sí o no hay amor al trabajo? Sí, hermanos, sí. Sí, hay amor al trabajo más que al Señor. Les he dicho claramente que cuando una persona trabaja, yo trabajé en turnos, hermanos, y sé que es muy difícil llegar de noche a escuchar la palabra de Dios. Y yo les invito para que descansen, vayan, descansen, pero ya vénganse en la tarde ya descansaditos, porque es bien difícil. Cuando no te piden tiempo extra, nuestro amor a Dios es estar en ¿dónde? Es acá. Cuando no puedes venir, Dios lo entiende, no te preocupes. Dios lo sabe muy bien, pero cuando sí puedes venir y dices no, tienes un asunto que atender con el Señor, no conmigo. ¿Sí? Amor al dinero, hermanos. ¿Habrá quienes tengan amor al dinero? Bastante. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermanos, el amor sea sin fingimiento, pero es el amor filial, el amor a Dios, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amados los unos a los otros, sobrellevados los unos a los otros. Hermanos, no es decir, es hacer. ¿Cuándo vamos a dar pasos de fe? Si decidimos no amarnos, si decidimos servir al Señor bajo otras expectativas y no las que Él quiere, entonces estamos formando un club social y no los esquemas
bíblicos que Dios quiere que hagamos de acuerdo a su palabra. Hermanos, debemos de animarnos mutuamente a practicar los dones espirituales. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo? ¿Alguien que me ayude y terminamos? Ya, es hoy, no mañana, es hoy. Si tienes que perdonar, ¿cuándo va a ser, hermanos? Tiene que ser hoy. Si quieres servir, tiene que ser hoy. Muchas cosas que nos falta aprender. Vamos ahora. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos, por favor. Te pido sabiduría para seguir, porque lo que compartimos indudablemente tiene que golpear mi vida primero, Señor. Delante de ti somos cartas abiertas y leídas por todos los hombres, y sin temor a equivocarme, quien me conoce a la perfección eres tú y la familia que me has prestado. Te pido perdón, te pido fuerzas, te pido sabiduría, porque sin ti nada soy. Te ruego, Señor, si tu palabra cayó en un corazón receptivo, en mi hermano, en mi hermana, y le ha hecho ver la necesidad de ponernos a cuentas contigo, Señor, te pido por favor que tú le ayudes y que tu Santo Espíritu le haga ver la necesidad de ponerse a cuentas contigo, Señor. Nos has dado un día precioso, un precioso día lleno de amor y de misericordia, para que nosotros podamos poner a la práctica tu palabra. Suplico tu ayuda, suplico tu dirección. Hermanos, en esa actitud de oración, si tú tienes la necesidad de pedirle a Dios que te fortalezca, hazlo en este momento. No te pediré que levantes tu mano, no te pediré que pases al frente. Solo sí te invito a que en tu corazón dejes que Él haga los cambios necesarios hoy y no mañana, porque el tiempo apremia. Créelo, el tiempo apremia. Estamos perdiendo bendiciones, grandes bendiciones que Dios quiere darnos a través de el amor, el perdón y la humildad. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias y pedimos todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Podemos tocar el timbre. Gracias. Hermano Efraín, por favor.